de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente poder llegar a la intimidad de su hogar. Esta mañana, agosto 16 del 2020. Seguimos viviendo tiempos interesantes, tiempos emocionantes desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista del mundo. Yo creo que los 7 escenarios que hemos hablado están en un movimiento constante. Anteriormente habíamos hablado de escenarios como Babilonia, como el cosmos, como la tierra, recuerda, como el mundo, como Israel, pero había un escenario que se había quedado al margen y apareció hace un año más o menos, o 6 meses, el escenario familia, que no se había puesto, digamos, en el ambiente espiritual como algo importante. Era importante, pero no lo entendíamos así. A raíz de que los 6 escenarios, cosmos, tierra, mundo, Israel, Babilonia, iglesia, cobraron durante mucho tiempo un ambiente de importancia, nos olvidamos de un escenario importante en la familia. Y era increíble, pero el ambiente iglesia y el ambiente Israel no incidía en la familia. Pues con todo respeto, éramos una cosa en las congregaciones, una cosa en la relación en el templo, y en las casas disentíamos totalmente en lo que vivíamos en la iglesia. Una cosa la casa, otra cosa la iglesia. Una cosa la casa y la iglesia era totalmente diferente a lo que se enseñaba bíblicamente en cada miembro de los templos. Pues ahora Dios nos ha regresado a las familias para potencializar la casa, la relación entre padres e hijos, hijos y padres, y para que la palabra comience a cobrar vida de una manera acelerada. Antes de que Jesús apareciera, Juan el Bautista dijo: yo vengo en el espíritu de Elías a ordenar el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, a que los rebeldes se incorporen al camino de los justos y hacer para Dios un pueblo bien dispuesto. Cuando Malaquías termina de hablar en el capítulo 4, el último texto dice lo mismo. El propósito de Dios es el corazón de los hijos a los padres a los hijos, los rebeldes al camino de los justos, un pueblo bien dispuesto. Y estamos en este momento potencializando el ambiente familiar. Por eso, cuando veíamos el libro de Esdras, veíamos que el ambiente de las ceremonias, recuerden que decimos que el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Esdras era un ambiente ceremonial. Inclusive habían edificado y habían puesto los cimientos del templo, pero el ambiente espiritual disentía con el ambiente espiritual. No existía. Existían todos los ritos. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Existen todos los ritos. Y pesa decir que eso no incide en la casa. Por eso hoy el hermano Tonelli nos va a compartir y va a desmenuzar. Él tiene, creo yo, una visión magisterial, o sea, él es un maestro de la palabra, y va a desmenuzar para que nos demos cuenta de la importancia de, antes de hacer los ritos religiosos, tener convicciones internas. Esto empieza desde que alguien quiere recibir a Cristo y la oración la hago yo y la persona solo me sigue, no entiende nada, y después nos expone
al 4, 11 y 12 de Efesios. Por lo tanto, nadie llega a entender lo que es el nuevo nacimiento. Pero para que empecemos viendo un texto bíblico antes de orar, yo quisiera que usted me acompañara al capítulo 3 de Proverbios. Recuerde pues entonces que el escenario familia hoy está sufriendo un proceso de aceleración, porque la venida de Cristo, según los ambientes que el mundo está presentando, está pronto. Han pasado en el siglo que nos antecedió una serie de acontecimientos bien importantes, y hoy, 2020, creo que es el cierre de los 3 acontecimientos importantes que anteriormente algún día vamos a platicar de ellos. Así es que vamos a Proverbios capítulo 3 y vamos a empezar leyendo unos textos. Recuerde que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Recuerde que la palabra es espíritu y es vida. Tenemos que potencializar dentro de nosotros la familia, no solo la familia biológica, sino la familia espiritual. La familia biológica es usted, su esposa y sus hijos, y los demás descendientes que puedan haber de ustedes después de los hijos. Pero la familia espiritual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y usted y yo como habitación de ellos. Muy bien, veamos el verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esa palabra guarde es tereo, ponga por obra mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Estos textos tienen una injerencia escatológica para el final que está pronto a acontecer. Sigo leyendo. Verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbeles en la tabla de tu corazón. El cuello es el camino, es el canal de arterias y venas para nutrir las neuronas. Está diciendo que todo lo que suba al cerebro tiene previamente que pasar por el corazón, y el corazón doblegarse entendiendo que no tiene absolutamente nada que hacer si Dios en su misericordia no abre el entendimiento. El verso 4. Como consecuencia de todas estas conductas hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y entonces, después de todo esto, el verso 5 pone el colofón. Colofón quiere decir la tapa, o sea, pone el final de lo que sucederá si usted vive y yo vivo. Proverbios 3, 1, 2, 3 y 4. Mire lo que pasa en el verso 5. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra lo que pretende es que usted no se apoye en su propia prudencia, que yo no me apoye en mi propia prudencia, sino que nos apoyemos en la Escritura. Así es que, de ahí en adelante, reconoceremos, dice el verso 6, al Señor en todos nuestros caminos, y Él entonces va a yashar, o sea, Él va a enderezar, Él va a ser agradable, Él va a ordenar nuestros caminos. Por tanto, hermanos amados, tenemos que entender que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que empezar con el temor de Dios y de esta manera apartarnos del mal. Así es que lo voy a invitar a que oremos y que Dios en su misericordia abra nuestro entendimiento. Recuérdese que el escenario familia está sufriendo una aceleración digna de que nosotros como cristianos la tomemos en cuenta. Estamos en casa para acelerar la relación de la familia biológica y de la familia espiritual. La familia biológica, toda la generación que lo rodea a usted como hijo, a usted como hija, a usted como hijo, a usted como papá, a usted como mamá, a usted como abuelo, a usted como miembro de un clan familiar con la misma herencia genética. Y la otra casa es usted y yo como templo, de habitación de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Yo te ruego, Dios poderoso, en tu infinita misericordia, que abras el entendimiento espiritual, Padre. Que tu palabra, Señor, golpee nuestra piedra, Señor, que quite, Señor, en nosotros la dureza del corazón y se cumpla tu palabra escrita en Ezequiel 36:25, que la palabra como agua, Señor, limpie nuestras actitudes carnales. Que tu palabra, Señor, como Ezequiel 36:26 se cumpla en nosotros, que pongas espíritu nuevo en nosotros para poder entender y comprender hoy la enseñanza, Padre, para que esta enseñanza se convierta en nosotros en un argumento espiritual que gobierne totalmente nuestras vidas, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nos fiemos en ti, Señor, que el temor de Dios se apodere de nuestras vidas y que te busquemos en todo momento. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo digo con el pastor Otoniel. Gracias, hermano pastor. Gracias, hermanos. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Es un privilegio hermoso de parte de Dios de poder estar al frente y compartir la bendita palabra. Ya oramos, ya le pedimos al Dios de la gloria que nos perdone, que por favor nos habilite a la luz de su Santo Espíritu, que habilite nuestro ambiente, nuestro corazón, que lo prepare para que podamos recibir con mansedumbre la palabra y que cumpla el propósito por el cual Él la ha enviado. Amén. Así que pidámosle al Espíritu Santo, por favor, que nos bendiga, que nos guarde, que tome el control absoluto de nuestra mente y nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos una vez más a tu presencia para suplicarte, oh Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, vaya a crear los ambientes propicios para poder compartir tu palabra, Señor. Yo pongo mi vida a tus pies, papito lindo, mi alma, cuerpo y corazón, para que seas tú, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu ponga, Señor, la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, hace precisamente el 2 de agosto, el hermano pastor en el último verso, pero antes de esto quiero decirles que hemos estado hablando sobre el justo, sobre la fe, sobre fortaleciendo la casa, creo que así es, justo, fortaleciendo la casa, la fe y los frutos del Espíritu. Y hace 15 días exactamente nuestro pastor en el último pasaje de la enseñanza, de la predicación, tocó segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 3. Y dice la palabra en este versículo: y el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Y el 4, hay 3 manifestaciones gloriosas de aquel que gobierna su casa con justicia y con temor de Dios. Y dice en el 4, será como la luz de la mañana. El 2 dice, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y el 3, como la lluvia que hace brotar la hierba sobre la tierra. Hermanos, son 3 manifestaciones gloriosas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el tema no va ahí. Y entonces viene que incluso nos quedamos comentando el 23:5, la primera parte, la sinceridad del rey David, la sinceridad. Él se hizo un análisis y contestó, no es así mi casa para con Dios. Y esa pregunta nosotros nos quedamos aquí comentándola. Y Dios, cada vez cuando tenemos oportunidad de acercarnos a la mesa, siempre nos da la oportunidad de que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es cómo está nuestra casa, este templo? ¿Cómo está? ¿Realmente estamos gobernando en el temor de Dios? Y nadie puede gobernar si no está fortalecido, porque un gobierno débil lo bota. Y estamos nosotros asediados del enemigo. Y tampoco podemos fortalecernos sin antes ordenar la casa. Y hace 8 días, en la enseñanza preciosa, hermano, yo quiero decirle que me gocé enormemente,
cuando el hermano pastor primero nos hizo una reseña de los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Después tocó en el capítulo 7, donde aparece Esdras, vino el complemento de lo que habíamos recibido el domingo anterior. Porque ahí en Esdras 7:10, Dios nos enseña cómo debemos de ordenar la casa. Cómo este hombre que bajo la guianza de la palabra, bajo la guianza del Santo Espíritu, ordenó su casa. ¿Para qué? Para la función que Dios le había dispuesto. Y entonces en el 7:10 dice, 4 cosas hizo este hombre. Y es interesante, a mi hermano me llenó y yo estoy seguro que a usted también le va a llenar y le va a motivar para que podamos cada día empezar, hermano amado, a seguir buscando de Dios. Y este libro de Esdras tiene tantas enseñanzas en cada uno de los capítulos que bien haríamos en reflexionar y hacer un alto en cada uno de los capítulos que va a traer beneficio para nosotros. Dice en el 7:10, y Esdras preparó su corazón. Lo primero que hizo fue preparar su corazón. Segundo, inquirió en la ley de Dios con un propósito, cumplirla. Y en la cuarta, y para enseñarla en Israel, no con Israel, sino en Israel sus decretos y estatutos. Entonces vamos a desmenuzar este texto para efectos de aprender. Vamos a desmenuzarlo, vamos a ir viendo en partes. Y dice la palabra que preparó su corazón, y el término preparar es en arameo, creo que es cum, o en hebreo creo. Preparar es la palabra cum, y quiere decir estar erguido, y estar erguido significa estar atento, estar perseverante, estar vigilante. Él dice, es afirmar, es apercibir, es convenir, es estar seguro, es estar sincero. Él preparó su corazón. ¿Y por qué preparó su corazón? Porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón. Jeremías 17:9. Y Dios dice, ¿quién lo conocerá? Que Él conoce y escudriña aún las intenciones del corazón. Entonces Él preparó su corazón de tal manera que tuvo que estar erguido, tuvo que estar apercibido para poder recibir la palabra. Recuérdese usted que el Salmo 24, la última parte del versículo 3 dice, ¿quién estará en el lugar santo? Y el 4 dice, limpio de manos y corazón puro. ¿Qué tanto interés tiene Dios en nuestro corazón que nos dice, dame, hijo mío, tu corazón? En otras palabras, dame el gobierno de tu corazón. También nos dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, qué importante, hermano, que para hacer buena tierra, recuérdese que hay una característica especial. En Lucas 8:15 dice que cuando la palabra cae en buena tierra, son aquellos que retienen la palabra con corazón bueno y recto. Entonces es necesario, hermano, para poder entrar a la presencia del Señor, nosotros muchas veces queremos que la palabra se nos abra y el corazón, ¿cómo está? Hay cosas que todavía están robando la bendición nuestra. Entonces es necesario, este hombre lo primero que hizo fue preparar su corazón, porque quería entrar al lugar santo. Al lugar, recuérdese que en el lugar santo lo que hay ahí está la mesa con los panes, está la lámpara, está la menora y está también el altar del incienso. Qué interesante, hermano. Yo en lo personal, yo dije, Señor de la gloria, qué importante es preparar, ordenar mi casa. Y de ahí dice,
para inquirir en la ley de Dios. O sea, ya preparado el corazón, busquemos de Dios. ¿Y qué quiere decir inquirir? En la palabra darash. Y esa palabra significa, fíjese que esta palabra inquirir, todo lo que dice son verbos de acción, de actitud. Dice que es buscar, es andar, es consultar, es procurar, es indagar, es estar convencido. Y en Proverbios 2, 4 y 5, dice Proverbios, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, el 5 dice, entonces entenderás el temor de Yahweh y hallaréis el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Que tenemos que buscar, tenemos que desear la palabra, tenemos que enamorarnos de la palabra, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, tenemos que esforzarnos a la palabra. Y este hombre lo primero que hizo fue preparar su corazón, inquirir en la palabra, inquirir en todo aquello. Por eso el Señor dijo, ustedes trabajan, recuérdese que lo dijo el hermano pastor hace 8 días, que leyó Juan 6, creo que es 27, cuando dice, Jesús les dijo 26, ustedes trabajan por la comida que perece. Y nos dice que deberíamos de trabajar, deberíamos de accionar, deberíamos de preocuparnos por la comida que a vida eterna permanece. Por eso el ejemplo de Lucas 12, 16 y 21, cuando aquel hombre dijo, alma mía, él dice, le diré a mi alma, tienes muchos bienes. Hasta hizo planes, hermano. Hizo planes que iba a hacer. Y le dice, oiga, y le dice a su alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Fue cuando Dios le habló y le dijo, necio, hoy viene. Entonces, Dios quiere, para este tiempo, hermano, mire, el enemigo quiso cerrar los locales donde nos reunimos y Dios abrió los corazones para recibir la palabra. O sea, el control es absoluto de Dios. Ahora hemos recibido, y sabe una cosa, oiga lo que le voy a decir, porque eso, cuando estaba leyendo esto, lo recibí. Hoy, el que está recibiendo la palabra es aquel que tiene interés en ella. El que no tiene, no hay tiempo, está ocupado. Trabajamos y no tenemos tiempo para poder escuchar la palabra. Y entonces, si queremos aprender de la palabra, queremos conocer de Dios, tenemos que esforzarnos. Y el objetivo de él era cumplir la palabra, cumplir lo que dice Deuteronomio 11:32. Que dice, cuidaréis pues de cumplir todos estos estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Y la palabra cumplir en hebreo es darle valor a lo que está establecido. Y en griego dice que es ejecutar, es llevar a efecto, es hacer aquello que que determina una obligación, es un compromiso. Entonces, sacando las dos conclusiones de cumplirla, la conclusión es la interpretación correcta de la palabra de Dios y observar el espíritu de la palabra por la unción del Espíritu Santo. Por eso, hermano, todas las enseñanzas del Padre tomaron cuerpo en Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las enseñanzas están centradas en Cristo Jesús. Porque el Padre es la fuente de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la fuente de la palabra. Y el Espíritu Santo es la fuerza con la cual nosotros podemos estar fortalecidos en la palabra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En Juan 7:16 dijo Jesús. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él siempre
le dio la honra y gloria al Padre. Y en el primer libro de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Qué importante, hermano, es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces este hombre vino y dijo que iba a ir a enseñar el cambio, lo que Dios había hecho en él para cumplir el propósito por el cual Dios lo había llevado. Y vemos nosotros entonces que enseñar es instruir, es mostrar algo. Acuérdese usted que cuando Jesús sanaba decía: vaya y muéstrense. No digan, no hablen quién lo hizo, sino muéstrense. Que el resultado de haber creído, del resultado iba a ser evidente. Esto mismo, entonces, ya ordenada la casa, vamos a ver los beneficios de ordenar la casa. Esdras, dice la palabra, que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Y esa palabra diligente es ser consciente, es ser responsable, es ser consecuente, es ser laborioso. ¿Consecuente con qué? Con sus compromisos. Consecuente con sus privilegios. Responsable en lo que sus obligaciones tenían. Laborioso en lo que le dijeran que tuviera que hacer. Y una de las características del diligente es que sabe administrar su tiempo, sabe administrar sus bienes. Está trabajando perfecto, pero ahora a través de este medio, hermano, en la noche podemos hacer tiempo para poder escudriñar la palabra y poder buscar lo que Dios tiene. De todas las personas que han pasado en este lugar, más de algún versículo hay que pueda hacernos clic en el corazón y entonces poder sentarnos y empezar a ver los demás versículos periféricos que están del hermano que ha pasado a dar la palabra o del hermano pastor, y vamos a ver que todo ayuda a bien. Todo lo que está pasando, hermano, todo ayuda a bien. Amén. Entonces, haber ordenado su casa lo hizo ser un escriba, un diligente, un hijo de Dios diligente. Eso está en Esdras 7:6. También el 7:11 dice que este escriba que había ordenado su casa era un versado en los mandamientos de Yahweh y en los estatutos a Israel. Y esta palabra versado quiere decir ejercitado, quiere decir instruido, conocedor. ¿Cómo no iba a ser conocedor si le había dedicado tiempo, se había enamorado de la palabra, había empezado a recibir la revelación de la palabra? Era experimentado, era diestro. ¿Por qué diestro? Porque él sabía que la palabra es como espada de doble filo. Otro beneficio que espero, hermano, que me esté dando a entender. La verdad es que yo me gocé mucho cuando empecé a leer esta palabra y vi que hay beneficios, hermano, para nosotros. Muchas veces habló Esdras de que la mano de Dios estaba sobre él, pero yo tomé 5. Dice la palabra que le concedieron todo lo que él pidió. ¿Pero qué dice? Porque la mano de Yahweh, su Dios, estaba sobre él. Ya no es aquello de que Diosito. Ahora nosotros podemos decir, porque la mano de Yahweh, nuestro Padre, está sobre nosotros. Y le concedieron todo lo que pidió. Y a nosotros Jesús nos ha dicho, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será dado. También nosotros, hermano, tenemos oportunidad. Incluso se nos ha puesto más fácil.
Se nos ha puesto más fácil porque ahora el Señor ha dicho que ha dejado a su Santo Espíritu, porque nosotros ni para pedir podemos hacerlo bien, y ha dicho que Él ha dejado a su Santo Espíritu para que nos ayude a pedir como conviene. Jesús nos ha dicho: no teman, yo estoy con ustedes. Entonces le concedieron lo que Él le pidió al rey, todo se lo dieron. En el 7:28 dice: se inclinó su misericordia delante de mí. Dice: se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, puso gracia ante los ojos de los hombres, ante el rey, ante sus consejeros, ante los principales, ante los príncipes poderosos del rey. ¿Y qué dice él? Y yo fortalecido, porque la mano de Yahweh, mi Dios, estaba sobre mí. Mire las consecuencias de haber ordenado la casa. Lo hizo a él diligente, lo hizo a él versado. Todo lo que él pedía, sabía perfectamente que el Dios Altísimo estaba con él. Dice la palabra que él se dio cuenta. Dice Esdras 8:15. Esdras, entendido, sabía que no estaban completos, no habían levitas, no habían sacerdotes. Por eso el hermano pastor hacía el resumen de que todo lo que habían hecho, toda la liturgia que habían hecho, la hicieron no en el orden que Dios había dado. Pero qué interesante. Entonces Esdras envió por ellos, y dice la palabra que hasta le puso la palabra en la boca de los mensajeros que iban a ir a Aitó por los sacerdotes, por los levitas. Y en el 8:17 dice: y nos trajeron un varón entendido, aleluya, Serebías, que quiere decir Dios ha traído estabilidad. Hasabías, Dios nos ha considerado. Jesaías, Dios nos ha salvado. Porque ahora, como ya había subido un grupo de hombres con él, dice: porque la mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Oiga, la mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos estabiliza, nos considera y hace que la palabra de salvación sea una realidad en nosotros. Hermanas, hay una palabra que el hermano pastor siempre ha dicho, que Dios nos respalda, nos respeta, nos respalda y nos valora. ¿Cómo no lo va a hacer si valemos la sangre del Cordero? ¿Cómo no lo va a hacer si ahora sabe que nosotros somos embajadores de Cristo? Por eso qué importante es que ordenemos la casa. Y en el 8:22, oiga, en el 8:22 dice que cuando él dice que no pidieron protección humana, o sea, no pidieron protección del ejército de la tierra, porque él había dicho que la mano de Dios estaba sobre ellos. Entonces no pidieron protección humana, porque sabían y dependían de una protección divina. Eso es tener certeza, eso es tener convicción. En esto que está pasando, hermano, estamos protegidos sobrenaturalmente si le creemos a Dios. Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Pero tenemos que tener la casa ordenada. Mi casa, la cual casa somos nosotros, tiene que estar ordenada. Y en el 8:31 dice:
qué bendición, hermano. Dice Esdras, nos libró de nuestros enemigos y del acechador del camino, porque la mano de nuestro Dios, Yahweh, el Todopoderoso, el que gobierna en los cielos, el que gobierna en la tierra, el que sostiene los universos con su palabra, estaba sobre nosotros. Hermano, ¿qué es la pandemia para que nosotros podamos vivir? No, hermano, nosotros ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo donde usted y yo tenemos que ordenar la casa. ¿Sabe cuál es el problema? Que todavía el carácter, todavía la amargura, todavía la tristeza, todavía el resentimiento, todavía el odio, todavía los celos, todavía los fracasos están teniendo espacio en nuestra vida y no nos dejan avanzar. Pero esta puede ser su mañana, esta puede ser mi mañana, donde podamos decirle a esos enemigos de nuestra vida espiritual que hasta aquí llegaron. Ahora, qué interesante, oiga lo que hizo este hombre en el 8:21. Por eso le digo, todo Esdras es enseñanza para nosotros. Solo tomamos algunos versículos para poder que nos entusiasmara, que nos animara, que nos despertara a buscar de la palabra, y todo va a ayudar a bien. Dice el 8:21, y afligió su corazón para pedir a Dios el camino derecho de ellos, de los niños y de todos los bienes. Hasta en eso, hermano. Muchas veces nosotros hacemos cosas sin consultárselas a Dios. Cuando ya tenemos el agua hasta aquí, entonces empezamos a pedir auxilio. Pero este hombre afligió su corazón, a pesar de que ellos habían hecho todo lo malo allá desde el 1, 2, 3, porque recuérdense que cuando empezaron a poner los cimientos, dice que unos lloraban, otros adoraban, otros cantaban, y había un gran, no sé cómo podríamos llamarlo, pero lo estaban haciendo sin el orden que Dios había establecido. Sin embargo, él afligió su corazón y no los desechó. Al contrario, le pidió a Dios que les enseñara el camino derecho. Ahora Dios ha puesto en nosotros una calzada de santidad en la cual no camina ningún impuro, no camina ninguno de los que no hemos ordenado la casa de habitación de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que guarde esta palabra, 8:21, la va a guardar porque cuando lleguemos al 9 va a ver qué interesante. Va a ver la respuesta que Dios le da a Esdras. Y en el 9 dice, el pueblo estuvo cautivo, porque el pueblo se contaminó, lo que Dios había dicho que no se mezclara. Sin embargo, ellos se mezclaron y dice la palabra que se relacionaron con los cananeos, con los heteos, fereceos, jebuseos, los amonitas, etcétera, etcétera. Recuérdense que los cananeos son los impuros, los heteos los que crean desconfianza y miedo, terror, los fereceos los de malos recuerdos, los jebuseos los rebeldes, los que causan división, los amonitas los murmuradores, los chismosos, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir buscando. Y en el 2 dice que Esdras se dio cuenta de que el linaje santo se había mezclado. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? No podemos tener un lenguaje para cuando estamos aquí y otro lenguaje cuando estamos afuera de la casa del templo. O cuando nos tenemos ¿cómo nos comportamos? O aquí, textos, y allá afuera, chistes de doble sentido. Estamos mezclando, hermano. Y Esdras se dio cuenta que el linaje santo se había mezclado. Por eso Jesús dijo, sed santo como mi Padre es santo. Sed perfectos, sed maduros.
Y dice el 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Hermano, preguntémonos, ¿no habrá mezcla en nuestra fe? ¿No habrá mezcla dentro de lo que nosotros decimos creer? Por eso es importante ordenar la casa. Es cierto, ya vimos que el justo es aquel que hace. A mí me decía un hermano una vez que tuve la oportunidad de predicar, me decía, hermano, pero usted dijo que solo en las circunstancias se ven los justos. Y le dije, bueno, lea Lucas 8:13. Aquellos que recibían la palabra con gozo, con alegría, se mantenían un tiempo y venían las pruebas y sacaban bulto. Entonces, cuando vienen las pruebas, cuando nosotros tenemos que evidenciar de qué pasta estamos hechos. Tenemos que evidenciar qué es lo que el Espíritu Santo a la luz de la palabra está haciendo con nosotros. Por eso es que Juan, mire hermano, qué tremendo lo que Juan dice en Juan 3:3 y Juan 3:5. Es necesario nacer de la palabra, es necesario para ver y es necesario nacer del Espíritu para estar dentro del reino. Ahora, ¿cómo es estar dentro del reino? ¿Será que podemos estar mezclados adentro? Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Muchas veces, por eso es que pedimos y no tenemos respuesta. Porque llegará nuestra oración a Dios. ¿Pasará de este techo nuestra oración? Y en el 9:9 y 9:10, Esdras intercede por el pecado del pueblo. Por eso le decía, en el 8:21, él afligió su corazón para pedirle a Dios el camino derecho. Él no está ni siquiera señalando, estos no son de los nuestros, estos ya no se salvan. Estos al infierno van a ir a parar. Tenemos que tener ese corazón misericordioso. Si alguno de vosotros ve a algunos de sus hermanos en pecado, ¿cómo lo tenemos que restaurar? ¿Con misericordia o mandándolo a la Bartolina? Y este hombre intercedió por el pueblo, porque se habían mezclado. Los líderes, los que debían de poner el ejemplo, se habían mezclado. Y sabe que es lo más interesante. Dios le respondió a la oración, tanto así que en el 10:11 el pueblo reconoció su error y se arrepintieron. No fue de inmediato que contestó Dios la oración. Pasaron muchas cosas, sin embargo, él sabía, él había pedido a Dios por el pecado del pueblo. Él se había puesto en la brecha, él había sido el primero que había reconocido que el pueblo de Dios había pecado, que los sacerdotes y los ancianos, los líderes, habían sido los primeros en que se habían mezclado. Y entonces Dios para eso ordenó su casa, para lo que venía, y todos los beneficios, todo lo hizo diligente, lo hizo versado. Nunca faltó la mano de Dios, siempre hubo respaldo en todo, en lo material, en lo espiritual, siempre el respaldo de Dios fue vigente para con este hombre. ¿Pero qué? Había muerto a su vieja naturaleza. Pero el 10:19, hermano. Tiempo suficiente, hermano, no hay problema. Gloria a Dios, gracias. Y en el 10:19, ahí actuaron. Mire, hermano, yo lo había leído, lo había oído del hermano pastor cuando vimos ese texto, el 10:19, cuando el pueblo tuvo que tomar una acción, una actitud. Leerlo es fácil, pero ¿cómo sería estar en los zapatos de ese pueblo? Cuando tuvieron que decirle a su esposa y a sus hijos, se tienen que ir,
se van a tener que regresar a su pueblo, se van a tener que ir porque ustedes no están dentro del plan eterno de Dios. Desprenderse de la esposa, desprenderse de los hijos, es arrancar, hermano, y nosotros no queremos desprendernos de nuestro carácter. Nosotros no queremos desprendernos de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces cuando no tenemos trabajo estamos, qué cristianas? Solo nos dan trabajo y ya no venimos. Entonces saqué una conclusión, fíjese, hermano, que si yo ordeno mi casa, ya vamos a ir aterrizando. Si yo ordeno mi casa, ordenar mi casa es que yo tenga que cerrar portillos. Si yo ordeno mi casa, va a quedar los portillos cerrados, hermano. Si yo ordeno mi casa, van a ser rotas esas ataduras. Si yo ordeno mi casa, van a sanar las heridas. Si yo ordeno mi casa, van a ser arrancadas las raíces que no provienen de Dios. Si yo ordeno mi casa, voy a poder arrepentirme, hermano. Ese pueblo se arrepintió. Voy a poder convertirme en todas las áreas que afectan mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay palabra, hermano. He limpiado mi corazón y el Espíritu Santo va a obrar. Porque he dispuesto en mi corazón ese cambio, ese giro de 190 grados. Eso es convertirse. Cuando digo que van a ser restauradas las áreas que afectan nuestra vida espiritual, mi mente, mi corazón y mi cuerpo. ¿Y por qué mi cuerpo? Sí. En el tercer libro de Juan, capítulo 1, creo que es cuando dice: hijitos míos, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas y que tenga salud. Mira el beneficio que alcanza el cuerpo, así como prospera vuestra alma. Entonces el cuerpo también va a alcanzar beneficio si yo ordeno la casa, si yo me dispongo, y la palabra va a permitir que se pueda hacer, y el Espíritu Santo va a darle el orden correspondiente a la casa de habitación de mi Padre. Si yo ordeno la casa, voy a ser renovado, voy a ser limpio. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Voy a ser purificado, porque la palabra purifica, la palabra limpia. Voy a ser santificado, pero esa palabra, yo antes cuando andaba perdido pensaba otra cosita, ser santo, si era imposible, pero ahora he aprendido que ser santo es cada día ir apartándome para mi Dios, ir apartando por la palabra, y voy a ser regenerado por el Espíritu Santo. Hermano, esta palabra de Esdras, si la podemos leer desde el capítulo 1, hay enseñanza en todos los 10 capítulos de este libro para nosotros. ¿Qué dejar de hacer y qué hacer para ser agradable ante los ojos de nuestro Dios? Así que yo lo invito a que dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra con mansedumbre, a enamorarnos de la palabra. Hay beneficio para nosotros. Así que déjeme orar. Quiero orar, hermano, porque yo sentía en mi corazón. Por eso habemos muchos fracasados. Oramos y no alcanzamos el beneficio. No alcanzamos, hermano, la respuesta, porque posiblemente todavía hay cosas que necesitan ser canceladas en mi vida. Yo no sé cómo será la suya, pero yo le decía a mi Señor: quiero caminar agradándote, quiero hacer tu voluntad. Perdón, hermano, pero mi corazón se contrita de saber que he dejado de hacer
he desperdiciado mi tiempo, hermano. Y Dios quiere mostrar su gloria en nuestra vida. Déjeme orar. Déjeme bendecirlo. Déjeme que esa satisfacción que yo sentí cuando empecé a ver esa palabra, se la quiero transmitir. Padre, perdóname, Señor. Cuántas promesas he dejado de recibir a causa de la dureza de mi corazón. Gracias porque me has mostrado, Señor, y nos has mostrado a la luz de tu palabra que hay un camino diferente para nuestra vida. Te suplico, Señor, que cada uno de mis hermanos que pueda ver, Señor, este mensaje, toque su corazón como me has tocado a mí, Señor, para hacer la diferencia, para cumplir la razón por la cual tú nos has enviado a la tierra, para que en este tiempo, Señor, podamos ser luz allá donde hay oscuridad, que podamos, Señor, alumbrar como la luz de la mañana, a la luz de un día despejado, que podamos ser el resplandor de un sol radiante cuando no hay nubes, que podamos ser, Señor, como la lluvia que cae del cielo y que produce frutos, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Yo te suplico que bendigas a mis pastores, a mi esposa, a mi familia, a cada uno de mis hermanos que me están viendo, Señor. Yo levanto mis manos en señal de gratitud para decirte gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque esta mañana me has hablado, Señor. Ha llegado tu palabra a mi corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú quieres que seamos victoriosos. Tú quieres, Señor de la gloria, que podamos ser embajadores del reino. Pero ¿cómo? ¿Con fracaso? ¿O con gozo, con alegría? Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Perdón, hermano, pero mi corazón se quebranta. Amén y amén. Gracias. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados, pendientes de la enseñanza. Vuelvo a repetir, creo yo que estamos en una etapa de revolución. Fíjese que cuando uno mira la palabra revolución, dice que es un cambio social fundamental en el poder. La palabra revolución quiere decir cambio social fundamental del poder. Y cuando vemos el capítulo 262 de Isaías, nos encontramos con unos textos bien interesantes. Leámoslos solo para quedar despedidos. El 61.2 de Isaías es interesante. Fíjese, hermano, que todo lo que aconteció en Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, era digno de ser reconocido. O sea, 70 años de cautiverio, regresa un grupo, empieza a restaurar lo que estaba durante 70 años en el total abandono. Ahí en el año de 1982, en una ciudad que se llama Chernóbil, en Rusia, hubo un problema de carácter nuclear y tuvieron que sacar a toda la gente. 82, 92, 2002, 28 años así. Y esa ciudad la abandonaron y curiosamente comenzó a crecer todo tipo de plantas, todo tipo de árboles, se llenó de animales salvajes, donde antes había
movimiento humano y gran tecnología, en 28 años hubo cambios sustanciales en Chernóbil. Jerusalén estuvo 70 años sin presencia de gente que pudiera de alguna manera sostener y mantener la estructura de la ciudad. Cuando Esdras regresa, empiezan a limpiar, a ordenar y hacen obras materiales dignas de ser vistas, dignas de reconocimiento. Pero se habían olvidado de lo más importante, del orden espiritual que empieza en la palabra. Yo creo y siento que nosotros de alguna manera, no que nos hubiéramos olvidado del orden espiritual, pero hemos insistido en esta congregación de la importancia que el Espíritu Santo tome el dominio y el control. Entonces, en el 61.2 del Evangelio de Isaías dice a promulgar. Esa palabra promulgar es la palabra shané. Esa palabra quiere decir como una revolución de tiempo. Y cuando habla de la palabra buena voluntad, es la palabra ratzón. Esa palabra quiere decir transmutar, cambiar, hacer diferente, doblar la página. Yo creo que ese tiempo hoy lo podemos aprovechar para esa instrucción del 61.2 de Isaías. Pero tenemos que empezar por el principio, y el principio es el lugar donde usted y yo empezamos a tener relación de orden humano, es la casa. De nada sirve grandes participaciones ceremoniales en las diferentes congregaciones a nivel de templo, cuando nuestra vida personal íntima riñe totalmente con lo que hacemos en el templo y lo que hacemos en la casa. Así es que yo le voy a rogar que la palabra de hoy caiga sobre mi vida, sobre su vida, como una gota constante de agua que quebranta la piedra para darle un espacio al Espíritu Santo. Que Dios en su infinita misericordia abra nuestro entendimiento espiritual, porque hay gente que no habla lenguas en espíritu, pero tiene la unción del Espíritu Santo para entender la palabra. O sea, es una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Esto le aconteció a Zacarías y a Isabel. Ellos tenían Espíritu Santo para discernir los tiempos. Estoy hablando del papá y de la mamá de Juan el Bautista. Yo ruego a Dios que un espíritu de discernimiento, de entendimiento, de comprensión de la palabra tome el dominio y el control de mi vida, y si usted lo anhela, de su vida, para que la palabra cobre la dimensión para la que fue enviada. Que Dios lo bendiga con salud de su cuerpo físico, con salud de su alma, que es lo que la palabra provoca, con prosperidad material y con prosperidad espiritual, y sobre todo que la paz que sobrepasa todo entendimiento, consecuencia de entender la palabra, se apropie, se apodere de cada uno de nosotros, para que entonces Shané Ratzón quiere decir para que se establezca dentro de usted cambios profundos que cambien totalmente nuestra actual y anterior forma de vivir, y regresemos, si es que algún día lo hacemos, lo cual dudo, una nueva dispensación de replicar en casa la instrucción de Jesucristo. El Señor, esta semana que inicia hoy, se glorifique, se magnifique, se manifieste, se evidencie en la casa de cada uno de nosotros, especialmente brindándonos un poder dentro de nosotros, una unción dentro de nosotros, para comprender, para asimilar, para entender que la palabra, siendo de Dios, está perfecto, está diseñada para cambiar nuestras vidas. Amén y amén.
cantamos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de